En mayo, el Gobierno remitió al Parlamento la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, conocida como LOMCE. Esta introduce importantes medidas para ir separando alumnos desde los 13 y 14 años entre los que estudiarán bachillerato y formación profesional. Asimismo, establece reválidas, evaluaciones externas de los alumnos. La norma refuerza al director del centro, que podrá establecer el perfil de los profesores que se quieran incorporar y vetar candidatos, reduciendo paralelamente la capacidad de los órganos representativos de padres y alumnos. La LOMCE tal parece que es una ley sacada de un cajón en el que estaba escrita antes de que empezara la crisis económica y se ha retocado por la crisis. Esta ley no es muy diferente de la que era la LOCE, la Ley de Calidad. Si se ha renunciado a algunas cosas, como el bachillerato de 3 años, es por la crisis, que les impide llevar a cabo iniciativas que supongan gasto. Pero verdaderamente es una ley que maneja los tópicos manidos de la derecha en materia educativa, que en España en concreto son centralismo, un recentralismo, una tendencia recentralizadora, supresión de la participación y de la intervención de la comunidad educativa en la educación, currículum academicista, sistema educativo con etapas diferenciadas, la parte obligatoria de la parte común, es decir, segregadora, que los alumnos van por itinerarios diferentes en función de su rendimiento académico y de su extracción social, debilidad en el gasto educativo, la evaluación entendida como algo externo, reválidas, y no como una parte más del proceso educativo. Mi opinión es un retorno al pasado, un retorno que no tiene una base científica, que tiene muchas ocurrencias, que no tiene un libro blanco ni un diagnóstico previo de qué es lo que necesita la educación española, que no tiene financiación y que tampoco tiene ningún tipo de participación democrática. No la apoya nadie, ni las familias, ni el profesorado, ni los sindicatos, ni la comunidad pedagógica, no tiene apoyos. Hasta el Consejo de Estado le da un varapalo muy fuerte, al menos en 10 puntos, y el Consejo de Estado es una institución del Estado que es un cementerio de elefantes, donde hay, en fin, un pensamiento bastante conservador. Y luego, cuando digo que es ideología, es porque es como si no quisiera esta administración conservadora que hubiera mezcla social en los centros educativos. Entonces, introduce mecanismos para ir abriendo esa separación. La separación temprana de una serie de alumnos que tienen dificultades, intentando asociar fracaso escolar a la situación socioeconómica de las familias, derivándoles rápidamente a vías y a callejones muertos de formación profesional de bajísimo nivel. Quiere también crear centros de excelencia o centros bilingües que separen del resto del alumnado. Mantienen la doble red privada concertada. Es decir, son muchos mecanismos que van buscando la segregación clasista. Estamos de acuerdo que no es un problema económico. Entonces, si no es un problema económico, ¿qué cosas fundamentalmente estamos echando en falta? Pues muchas cosas que afortunadamente aparecen en la LOMCE y eso nos esperanza. ¿Creemos que la LOMCE va a mejorar la enseñanza? Creemos que si se lleva a cabo, sí. Esperemos que se lleve a cabo. Por ejemplo, la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación es muy necesaria en nuestro país. El saber qué colegios tienen mejores o peores resultados académicos y que esto sea público para las familias. Esto es muy necesario para la educación. El ver la integración familiar dentro del centro, el ver la autonomía del centro, todo esto que preconiza la nueva ley que se va a discutir, lo queremos enormemente positivo y creemos que puede dar muy buenos resultados. Para nuestro gusto, tendría que dar todavía más pasos de los que da la LOMCE, pero bueno, los que da creemos que van por la buena dirección. El primer borrador parecía que estaba escrito por un equipo de economistas y parecía que estaba escrito por alguien como del Gosplan, ¿no? La educación era pura productividad, había que planificar a X años, no sé. No sabía uno muy bien si lo había hecho un tecnócrata del Opus o de Stalin directamente, ¿no? Sin embargo, ya en el segundo borrador, ahí sí se ve que han introducido a gente con mucha más sensibilidad educativa y es un borrador que yo creo que cualquiera podría asumir. Entonces luego ya lo que hay que entrar es a evaluar en qué medida la ley se adapta a lo que diga el borrador. A mí hay un tema que es el que más me preocupa y que parece que el PP está cambiando y espero que lo haga, que es el que tiene que ver con los requisitos para cursar educación posobligatoria. Y ahí, por ejemplo, cuando vemos las diferencias entre comunidades autónomas, vemos que hay algunas, como la de Madrid,
que si fuesen países serían de los mejores del mundo, pero tienen tasas de fracaso escolar por encima del 20%. Es decir, los pibes madrileños podrían cursar educación posobligatoria en cualquier lugar del mundo, menos en España. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro sistema educativo? Que a diferencia de lo que ocurre en otros países, le ponemos tanta traba a la gente para que haga educación posobligatoria, ¿no? La propia LOSE contempla que hay una triple finalidad de la educación secundaria, que es preparar para la vida activa o para la formación profesional o para el bachillerato. Lo que ocurre en España es que hay que conjugar la O de obligatoria y por lo tanto un mínimo común que hay que dar a todos nuestros adolescentes con la S de secundaria y por lo tanto de preparación para otras etapas posteriores. De alguna forma hay que entender que hay distintas expectativas, distintas capacidades, distintos intereses. Y esto no es algo del proyecto actualmente que está en la LOMCE, sino que en la Ley de Economía Sostenible, que ya modificaba la propia LOE, se contempla la posibilidad de establecer distintas vías formativas. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es tener en cuenta que no todo el mundo aspira a una formación de tipo académico y, por lo tanto, que hay que dar una titulación cuando realmente hay un sector de la población que algo habrá conseguido durante 13 años de escolarización. Y en muchos casos, además, estoy convencido de que hay algo que ha conseguido que es digno de un reconocimiento a través de un título. Yo creo que la LOMCE da un paso en el sentido de reconocer una formación académica, distinguir entre aquella formación de carácter básico y otra de carácter profesional. Desde luego, creo que sería una equivocación, y me parece que en la LOMCE no aparece así, es que esos itinerarios, esas vías formativas, fueran cerradas y no permitieran una permeabilidad entre las distintas atenciones formativas. No está nada claro que el adelantamiento de la separación de estudios produzca efectos positivos a medio y largo plazo. Una persona en la que hoy en día se están amparando muchas de las políticas de recortes en educación es un buen economista norteamericano, que es Eric Hanushek, que dice que en aquellos lugares donde se han adelantado las vías profesionales y los alumnos se les ha dirigido antes a las vías profesionales, han generado un efecto beneficioso sobre el empleo a corto plazo, pero negativo a medio y largo plazo, por un fenómeno que yo creo que no es muy difícil de entender. El acortamiento de la decisión de ir a una vía profesional lo que lleva normalmente es un menor desarrollo de capacidades generales y lleva el desarrollo de unas capacidades más específicas. Pero esas capacidades específicas, sin unas capacidades generales previas más amplias, se quedan obsoletas antes. Y entonces es gente que accede más pronto al empleo porque, claro, tiene una preparación muy específica dirigida a esa, pero cuando pierde el empleo, porque ha cambiado el sistema productivo, por lo que sea, le es más difícil actualizarse y reorientarse en otra dirección, ¿no? Porque es otro de los puntos en los que coinciden los mejores sistemas educativos. Cuando retrasas la elección, está comprobado que obtienen mejores resultados. Y esto, por ejemplo, lo decía recientemente en una entrevista Pablo Zoido, analista de la OCDE, me decía esto, que el caso de Canadá, el caso de Polonia, coincidieron incluso Alemania también, que Alemania se pone siempre de ejemplo. Alemania, hace unos años, cuando vio la nota que sacó en PISA, se puso las pilas porque dijo, oye, aquí está pasando algo, que estamos a la cola. Entonces, retrasando un curso, se dieron cuenta que era posible que en más tiempo esos jóvenes aprendiesen lo mismo. Mi experiencia personal es que cuando tú unes en un aprendizaje cooperativo a alumnos excelentes o que van muy bien, con alumnos que tienen dificultades, todos avanzan más. Los excelentes porque en ese aprendizaje cooperativo tienen que entender, estructurar, expresar, dialogar, conversar ese conocimiento que poseen con el alumno que tiene más dificultades, y eso les enriquece mucho mejor y asienta mejor su pensamiento y el de los otros. O sea, mi experiencia es que en ese aprendizaje cooperativo heterogéneo, diverso, todos avanzan. Más de la mitad del dinero previsto en la memoria económica de la LOMCE se va a gastar en establecer itinerarios segregadores que digan a los alumnos: tú no vales para estudiar bachillerato, tú no vas a hacer el itinerario académico, vas a hacer el itinerario profesional que va a tener menos valor añadido porque va a ser menos excelente. Y gastan el dinero en clasificar, segregar y negar oportunidades, paradójicamente, cuando
el dinero deberían invertirlo en generar más oportunidades, generar medidas de apoyo, de refuerzo para que más alumnos titulen y puedan estudiar después o bachillerato o FP, lo que quieran, ¿no? No podemos hablar de mejora educativa si no hablamos del concepto de educación y cómo impacta la educación no formal e informal en lo que es el currículum escolar, en la educación formal, etc. Tenemos que considerar que, dado que hay diversidad en nuestras aulas, nosotros tenemos que tener un currículum escolar que también sea flexible, con las capacidades y con las, digamos, expectativas de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Es decir, tiene que haber flexibilidad en el currículum escolar, flexibilidad en la organización escolar. Formación del profesorado permanente, capacidad de abrir nuestros centros educativos al barrio y que sean realmente un centro que irradie educación y formación, porque lo que queremos es que las personas tengan cada vez más formación para poder tener un sentido crítico y poder actuar libremente. Por eso nosotros estamos muy en contra del examen reválida, prueba que se quiere hacer a los niños de 5 años. Eso es una barbaridad que no se hace en ningún lugar del mundo, por más que lo quieran disfrazar, de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque el niño a los 5 años va a responder a las preguntas pues como le parezca, de forma mágica, con una ocurrencia. Y como me contaba una colega que está trabajando con niños de 5 años, que había ido el inspector a su clase y le había dicho: oye, tienes que adelantar la resta al mes de abril, porque en junio a los niños les vamos a poner una prueba de resta. Sí, lo que estoy viendo en este momento con las pruebas, por ejemplo, de sexto, de primaria, que se están haciendo en la Comunidad de Madrid desde el año 2006, que son pruebas que no van dirigidas a mejorar los procesos de aprendizaje, que es el único sentido que tendría la evaluación, están significando el poder y la administración dirigen los contenidos curriculares a través de las pruebas. Si yo voy a pedirte en las pruebas que tú hagas esto y esto, voy a hacer que mis clases vayan dirigidas a que tú te prepares bien para esa prueba de evaluación. La relación entre las diferentes patas o componentes de la comunidad educativa depende de los niveles educativos mucho. Por ejemplo, en infantil y en primaria la relación del profesorado con las familias es muy intensa. En secundaria hay como una especie de paso atrás por parte de las familias, ya se les considera más mayores, más autónomos, y también yo creo que autocríticamente tenemos que decirlo, quizá el profesorado de secundaria no tenemos asumida esa necesidad tan imperiosa de establecer complicidades con las familias para ayudar a una formación más integral y más amplia del joven, de los adolescentes. Ellos están en los órganos colegiados, evidentemente, están los consejos escolares, algo que la ley Wert pretende descafeinar y dejar sin ninguna competencia. A ver, la LOMCE es muy clara, pretende expulsar a los padres, o sea, del sistema educativo, en el sentido de que el consejo escolar somos molestos. Somos molestos a la administración porque somos muy independientes. Los padres no nos pueden recortar sueldos, no nos pueden amenazar con despidos, no nos pueden hacer nada de eso. Entonces la participación de los padres es bastante libre y además pasional, porque implica nuestros hijos, no nos implica el sueldo, ¿no? Los recortes se han vivido de la siguiente manera. Han sido económicos, porque aunque nos hayan mantenido la cantidad de dinero, es verdad que ha habido inflación y por tanto el dinero vale menos y puedo comprar menos gasoil para la calefacción o pagar menos recibo de la luz o menos papel para la fotocopiadora. Yo creo que ese verdaderamente no es el más importante. Es importante, pero digamos que también ha servido de acicate a los centros para saber recortar gastos que eran hasta cierto punto, no digo superfluos, pero que se podía reducir. Los recortes más importantes han sido en lo que se dice recursos humanos. Nos han mandado menos profesorado en un contexto en el que, como hemos dicho antes, han aumentado el número de alumnos, el porcentaje de alumnos que se quedan en los centros de enseñanza posobligatoria porque no tienen alternativa fuera. Tenemos más alumnos y menos profesores.
Ahí es donde se han notado los recortes. Y ahí es donde está el carácter poco social de los recortes. Porque en vez de acordarlos, pactarlos, consensuarlos, lo que se ha hecho ha sido suprimir las medidas de apoyo a los alumnos con más necesidades educativas, de atención a la diversidad. Por ejemplo, en nuestro centro este año no tenemos profesor que atienda a los alumnos de compensación educativa. Un dato que es muy significativo y es que por cada euro invertido en educación se obtienen 4 euros. Es decir, se cuadriplica la inversión productiva. Con una condición, que esa inversión sea sostenible en el tiempo, se mantenga. Y segunda condición, que ese beneficio se obtiene a medio o largo plazo. Una cosa que nos sobra en la educación es burocracia. Hay mucha burocracia en los centros escolares, empezando por la enseñanza obligatoria y terminando por la universidad. También hay que ver, ¿no?, que es evidente, ¿no?, que la enseñanza es cara por sí, la enseñanza es cara, no es barata, ¿no?, y los más pequeños más cara incluso. Entonces yo creo que también se puede discutir, ¿no?, que no todos los recursos son imprescindibles, sino que hay recursos imprescindibles y algunos recursos que pueden ser más prescindibles o compartidos, ¿no?, compartidos por distintas aulas en un colegio o por distintos centros. Yo creo que sí que es interesante abrir un debate de cómo racionalizar los recursos y los medios, ¿no?, y que ahí se puede ahorrar, digamos, ¿no?, se puede ahorrar. Ahora, difícilmente se puede ahorrar en profesorado, porque la enseñanza, la educación, es una actividad que implica mucha carga emotiva, muchas relaciones, ¿no?, mucho seguimiento del alumno, ¿no?, y difícilmente eso se puede mejorar recortando con menos personal. A ver, la Comunidad de Madrid tiene una red que denomina la red pública, ¿no? Esta red pública pues tiene en estos momentos un gravísimo problema, y es que desde el año 2008 la Comunidad de Madrid sistemáticamente ha ido aumentando las tasas que las familias pagan. Nunca ha sido gratis la educación infantil. Lo que pasa es que hasta el 2008 aquellas familias con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales, por ejemplo, estaban exentos de pago de cuota y además tenían becas de comedor. Bien, desde el año 2008 absolutamente todas las familias, aunque no tengan ningún ingreso, tienen que pagar una cuota de escolaridad que en estos momentos está en 90-100 euros más 90 euros de comedor. Este, digamos, que es el tramo más bajo. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Pues suprimir las becas, suprimir las ayudas de material escolar, y solamente tiene una cantidad que no recuerdo exactamente el dato, pero debe estar en torno a los 26 millones de euros, lo que nosotros llamamos cheque guardería, para aquellas familias que no quieren la pública y que llevan a sus hijos a la privada. El programa Educa 3, cuando llega al poder el Partido Popular y hace sus primeros presupuestos, suprime en los presupuestos el programa Educa 3. El programa Educa 3 era un programa que puso en marcha el anterior gobierno y que consistía en construir puestos escolares para el ciclo 0-3, es decir, para los bebés 0-3 de la educación infantil. Esto, al suprimirlo, tiene una consecuencia muy importante, y es que las familias más desfavorecidas no pueden mandar sus niños a lo que es una guardería hoy. En España se da la paradoja de que hoy cuesta mucho más mantener un niño en una guardería que casi mandarlo a la universidad. La política de disminuir las becas, se ha disminuido las becas un 12%, y se han aumentado las tasas de matrícula universitaria un 66%, es decir, 2/3 más, casi se ha doblado. Si usted pone en conexión
aumento brutal de las tasas de matrícula universitaria y disminución de las becas para aquellos que no tienen medios para pagarlo, evidentemente, ¿quién está más perjudicado? Las clases débiles que no pueden permitirse pagar las tasas de matrícula, con lo cual abandonarán la universidad. Seguro que ya dentro de poco sabremos los datos de abandono de la universidad y habrá ya en el mes de octubre, cuando se abran las matrículas, habrá muchos alumnos que no se podrán matricular. El Plan PROA, como todo nuestro mundo es un mundo de siglas, es muy sencillo. Es un programa de refuerzo, orientación y apoyo. Un programa de compensación de desigualdades en educación. Y ese es el Plan PROA. Se ha comprobado, todos los expertos están de acuerdo, en que los problemas que estamos teniendo con el fracaso escolar al final de la escolarización obligatoria no se resuelven invirtiendo en los últimos años de la escolaridad obligatoria, sino en los primeros años de primaria. ¿Cómo? Como con un programa de refuerzo, el que puso en marcha María José Sansegundo. Refuerzo del aprendizaje. Los niños que tienen problemas de aprendizaje, eso se ha detectado que pasa ya en primero o en segundo de primaria. Es muy curioso que ese plan que se aplicó ininterrumpidamente desde el año 2006 hasta el año 2011, cuando el ministro tiene su primera comparecencia, el ministro Wert, ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, un diputado le pregunta por este programa y entonces él dice que es un programa que se va a evaluar y que si es satisfactorio lo van a mantener. Falso, de toda falsedad. Vamos a ver, los recortes yo creo que hay que mirarlos desde dos puntos de vista. Por un lado, se reduce dinero, pero por otro lado, se ingresa menos. Porque cuando hablamos de recortar es de no gastar. Pero en educación casi son tan importantes los no ingresos, los regalos fiscales. No tiene sentido que un sector, que una empresa que tenga problemas financieros se dedique a repartir y a regalar patrimonio. Y aquí la administración educativa y la administración pública está regalando parcelas de suelo público a entidades privadas para luego concertarlas, pero a entidades privadas. Y está permitiendo desgravaciones fiscales, es decir, no ingresos, a familias con rentas de hasta 120.000 euros anuales, y el hecho de que haya menores ingresos da al traste la justificación con la que se hacen los recortes, y es que no hay dinero. Si no hay dinero, ¿por qué se recortan los ingresos? ¿Por qué se priva de ingreso de fondos al sector público? Cuando se debate la Constitución y cuando se debaten los valores básicos que se incluyen en la Constitución, hay dos posiciones antagónicas. Una es la posición de la izquierda y en general de los sectores progresistas que entendían y seguíamos entendiendo que el eje central de un sistema educativo es el derecho a la educación de todos en condiciones de igualdad, y eso se traduce o se canaliza, como en Francia o en otros países europeos, a través de la escuela pública, y la posición de las derechas, que era que lo importante que había que garantizar era el derecho de los padres a elegir el centro que quisieran para sus hijos, el centro y el tipo de educación. En el pacto constitucional se buscó un equilibrio, y ese equilibrio era, por una parte, la escuela pública, que se potenciaba, y por otra parte, la escuela concertada. La escuela concertada que se financiaba con fondos públicos, pero que era una escuela gratuita, era una escuela participativa, y era una escuela cuyo sistema de selección de alumnos se hacía igual que en la escuela pública. Criterios de proximidad, criterios de renta y también criterios de hermanos en el centro. Esto que fue el acuerdo de aquel momento, esto está roto. Hoy la escuela concertada no es gratuita, se cobran cantidades en algunos sitios muy importantes a los padres. Hoy no son los padres los que eligen el centro, sino que son los centros concertados los que eligen qué padres y por tanto qué niños quieren que vayan. La última medida del Gobierno de la Comunidad de Madrid es que ya ni siquiera la cercanía es el factor principal. El concierto se establece allá por el año 86, lo establece la LODE. Se trata de que el Estado abona al colegio y a los profesores los gastos que se consideran para esa enseñanza.
Este es en esquema el concierto. Por tanto, al padre no le cuesta nada, al Estado le cuesta aproximadamente ese puesto escolar, pues como un 40% de lo que le costaría si lo impartiera él. ¿En dónde está ahora mismo el problema? Pues el problema está, por una parte, en que no hay suficientes puestos de enseñanza concertada, como decía antes, para la demanda familiar, y por otra parte, en que lo que el Estado abona a los profesores y a los centros es insuficiente. ¿Por qué? Porque a los profesores les abona menos de lo que les da a un profesor público y además trabajan más horas, y luego porque los gastos generales que incurre el centro no se pueden sostener con la aportación estatal. Esa aportación hay que subirla. Entonces, como veis, el concierto es un derecho de las administraciones que, si piensan que no pueden cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la educación a todos los alumnos, a todos los jóvenes y niños, pues solicitan de centros de titularidad privada que cumplan esta función a cargo de un dinero. Nunca un derecho subjetivo de los padres a elegir centro docente. La Constitución no reconoce esto, ni la nuestra ni la de ningún país europeo. Históricamente los tres factores claves eran la cercanía, 2, las rentas familiares, 3, el tener hermanos que a través de esos criterios hubieran entrado en el centro. Todo eso se ha trastocado, se le ha dado la vuelta, la cercanía ya no es un factor, la renta es un factor completamente secundario y lo que ahora vale es fundamentalmente el tener hermanos. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que ya no son los padres los que eligen el centro, sino es el centro el que elige a los padres y a los niños. Si la familia no se incorpora al centro, esa enseñanza difícilmente será de calidad en la actualidad. Si hablamos de hace muchos años, se podría concebir esto, pero es una enseñanza anticuada en la que ya nadie cree. Claro, difícilmente se puede mantener el que la familia participe en el centro si la familia no ha optado por ese centro. Porque, claro, no todos los centros son iguales, y malo sería que todos los centros fueran iguales, porque sería café para todos, eso iría en contra de la libertad de enseñanza. Entonces las familias deben de optar y deben de tener plaza en aquellos centros que ellos han elegido, sean los que sean. Los estudios que hay hechos sobre los resultados, comparación de resultados, etcétera, todos coinciden en que no es un reparto homogéneo de la población. Hombre, hay factores que tienden a explicarlo. Bueno, por ejemplo, muchos de los centros concertados tradicionalmente han estado primero en ciudades y segundo en zonas, digamos, mejor establecidas de las ciudades. Por ejemplo, toda la población rural o de muchos de los lugares de extrarradios, etcétera, pues no están en la enseñanza concertada. Y entonces, claro, eso explica, digamos, de manera natural, sin otro tipo de cosas, explica una diferencia. Pero ha habido centros concertados que han tenido políticas, bueno, pues más o menos disuasorias del alumnado que no les interesaba, por así decirlo, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, también es verdad que se produce un efecto de autoselección también en otros casos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo voy a mandar yo a mi hijo o a mi hija a tal sitio? Allí va gente de otro tipo. Luego, si van de excursión y tal, y el mío no puede o no se siente, o le invitan a cumpleaños y luego como... O sea, que hay un efecto... Y en algunas poblaciones se ve clarísimo. Por ejemplo, con la población gitana, está claro que tienden a concentrarse en determinados centros porque quieren ir juntos a los mismos centros, ¿no? Yo creo que también... Bueno, pues ha habido otros factores, como por ejemplo el hecho de que muchos centros concertados pues no cuenten, y tampoco la administración les haya dado recursos para atender a la población más complicada, por ejemplo los alumnos de integración, ¿no? Y entonces quiere decir que, claro, pues entonces los alumnos naturalmente iban a los centros públicos. En la zona este de la Comunidad de Madrid, con una renta per cápita media-baja, la escuela pública escolariza a más del 80% de la población. En la zona oeste, correspondiente a rentas mucho más altas, la escuela concertada escolariza a más del 40% de la población. Entonces lo de la concertada, por ejemplo, tiene un argumento de que sale mucho más barata una plaza en la concertada que en la pública.
Ahora yo no recuerdo los números, pero no lo tengo fresco en la cabeza, pero podemos estar hablando como 800, 900 euros concertada, 1.200, 1.500 en la pública, para hacernos una orientación. Pero claro, yo lo que les digo es que esta es una cifra tramposa. ¿Por qué? Porque, por un lado, la concertada elige dónde va, dónde coloca el centro, la pública no. Y no sale lo mismo poner un colegio o dar educación en ciudades que dar educación en zonas rurales. Sale mucho más cara la infraestructura. Luego, el elemento principal del coste son los salarios. Entonces, ellos están ofreciendo un servicio menor, pero en cierta medida ellos tienen un profesorado que no ha pasado por pruebas selectivas, un profesorado que se contrata de forma arbitraria por el centro y que tiene salarios menores. Entonces, y luego tienen otro elemento que no tienen la obligación de atender a la diversidad que tiene la pública. Que cada cambio de gobierno cambien las leyes de educación, pues es un desatino. Aquí se suele decir, siempre se saca a colación una brillante metáfora que Miguel de Unamuno formuló a finales del siglo XIX, es decir, el problema nos viene de lejos, que era el mundo de la educación, decía él, se asemeja en España a la tela de Penélope, una interminable tela que se teje por la mañana y se desteje por la noche. Uno sabe si está situado en el 2013, en el 2006, en el 2002 o en 1995. Yo creo que hay que recuperar un sentido de Estado y que hay que quitar carga ideológica, evidentemente, a la educación, que es, además de otras cosas, es uno de los servicios públicos básicos y necesarios que tiene este país. Ahora que se habla tanto de economía, la propia educación, como formadora del capital humano, es básico para poder salir de esta crisis. Sería muy necesario un pacto de Estado de educación. En España, ¿por qué no se da el pacto de Estado de educación? Porque no hay voluntad de pactar. Yo no creo que sea por eso, porque han pasado ya muchos años de nuestro ordenamiento constitucional y podría haber un pacto de Estado. Yo lo que he visto es que no puede haber un pacto de Estado mientras los partidos políticos o algunos partidos políticos tengan la educación fuertemente ideologizada políticamente. Desde 1981, que es la primera ley de la democracia, el Estatuto de Centros Escolares, ha habido 10 leyes reformando la educación escolar, la formación profesional y la universidad. Y en este momento hay 2 leyes más en la cocina. La LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad para la Educación Escolar, y la Ley de Reforma de las Universidades. Es decir, que cuando el gobierno popular termine este ciclo, tendremos 12 leyes. Pero como, lamentablemente, ojalá me equivocara, lamentablemente estas 2 leyes van a salir con la mayoría absoluta del Partido Popular, eso quiere decir que cuando haya un cambio de gobierno, de otro signo político, serán derogadas y vendrán otras leyes. Esto es enorme disparate. Esto hay que ponerle fin de una vez por todas. Tiene que haber un pacto de Estado sobre la educación. Las reformas educativas, para que sean fructíferas, necesitan tiempo. Es decir, muchas de las reformas que se han hecho en España en estos 30 años ni son hoy día no sabemos si son buenas o son malas, porque no ha habido tiempo para evaluarlas. Los problemas educativos que tiene España son tan grandes, son de tal magnitud, que se necesita el concurso de todos para solucionarlos. Todos los que estamos metidos en la tarea educativa debemos de meter el hombro y apoyarnos unos a otros. Hay problemas que en la educación no se pueden resolver, aunque la educación es la caja de resonancia donde se perciben más esos problemas, pero que el origen de esos problemas está más allá del sistema educativo. Por ejemplo, el tema lingüístico. Lo he dicho e insisto, el problema lingüístico no es un problema educativo, es un problema de convivencia, si se me apura hasta de modelo de Estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es resolver el modelo de Estado para que se resuelva una de las consecuencias que es el problema lingüístico en las aulas. En un segundo nivel, yo creo que sería posible alcanzar, si no un pacto mayúscula mientras no haya un pacto de Estado,
es posible y deseable alcanzar lo que podríamos decir acuerdos parciales, sectoriales, entre los dos grandes partidos, y que son los mimbres que pueden solucionar la situación en estos momentos que tiene la educación. El gran triunfo de este sistema neoliberal y demás es que nos ha hecho carne de su carne. Entonces ha hecho que sus aspiraciones sean las nuestras. Entonces nosotros como padres queremos que nuestro hijo sea el más excelente y que llegue a ministro de Economía o a no sé qué. El trabajo que hay que hacer en este momento para la transformación de la sociedad, la transformación del modelo de persona que se nos propone y la transformación del sistema educativo, es que tenemos que trabajar concienciadamente en un cambio profundo de conciencia y de consciencia de todos en ese sentido. Porque si yo pido que mi hijo sea el excelente, estoy pidiendo que sea el más competitivo, el más deshumanizado, porque para abrirme paso en esta sociedad lo voy a tener que hacer a codazos, a costa de lo que sea. Y luego tiene que ser una escuela que busque una sociedad más justa. Se puede educar para reproducir el sistema o se puede educar para una sociedad más liberadora, es lo que decía Freire, ¿no? O una educación bancaria o una educación liberadora. No es posible la escuela que queremos, la escuela de todos y para todos, con una sociedad injusta. Quieren aplicar las leyes de la economía del mercado a la educación y es algo que no se puede aplicar a la educación. Ahora mismo va a ser un mal momento y vamos a tener que aguantar mucho, desde luego. Que esto vaya a ser así para toda la vida, no, la vida da muchas vueltas y cambian mucho las cosas, cambia la cabeza nuestra, cambia la cabeza de la gente y obviamente, afortunadamente, a pesar de que siempre se quiere pisotear a la gente, parece que hay algo en el ser humano que no se deja pisotear y que lucha por la dignidad y por la libertad y se acabará imponiendo, ¿no? Aunque ahora nos va a costar.